Don José María, muchas gracias por preparar esta sesión informativa y hacer un hueco en su agenda. Le paso la palabra. Muchísimas gracias. Es un placer estar con todos ustedes en este webinario. Para la Consejería es importante tener este tipo de colaboraciones porque nuestra capacidad, nuestra infraestructura para reaccionar ante la situación de la pandemia en nuestra función divulgativa e informativa a la ciudadanía española, pues se ha visto muy afectada. Algunos de ustedes recordarán que hace 2 años, acompañando al cónsul general en una visita al oeste, tuvimos un par de sesiones también informativas que tuvieron bastante éxito de público y que era o es una tradición de la Consejería realizarlas en las distintas ciudades de Canadá. Nosotros somos conscientes de que Canadá es un país muy extenso, la comunidad española está muy dispersa a lo largo de toda la geografía del país. Los recursos de la misión diplomática española, lo que son sus consulados generales, la oficina consular en Ottawa y el resto de unidades, pues son unos recursos muy pequeños, numéricamente somos muy poca gente, y nos esforzamos en intentar dar el mayor servicio, el mejor servicio, aunque somos conscientes que no siempre conseguimos alcanzar a todos los ámbitos a los que llegamos, a los que nos lo proponemos. La consejería, como ya luego explicaré más en profundidad, en realidad somos un equipo de 4 personas. Eso cuando estamos todos y damos el servicio con la mayor de nuestra voluntad y la mejor de nuestras intenciones. Casi todos somos profesionales del Ministerio con años de servicio anteriormente en áreas de esta especialidad. Y también hay alguna persona que es personal local que está más enraizada en el país. El objeto de esta sesión es explicar un poco en concreto, para los que no nos conozcan, lo que es la Consejería de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social aquí en Canadá y lo que en general son las consejerías de trabajo, ¿no? Cuáles son nuestras funciones y más en concreto, y que será lo más interesante para ustedes, de qué manera podemos ser útiles a la comunidad, qué servicios prestamos, de qué manera podemos canalizar solicitudes, reclamaciones, gestión de prestaciones en distintos ámbitos relacionados con nuestras competencias en España, ¿no? Y explicaré también un poco los medios que disponemos para hacerlo. Las consejerías de trabajo, las denominadas históricamente oficinas laborales, son unos órganos técnicos especializados que dentro de cada una de las misiones diplomáticas del Reino de España en donde existen, tienen una función de desarrollar actuaciones relacionadas con el empleo, con los procesos migratorios y sus flujos, con el sistema de seguridad social, una suerte de relaciones con los países de acreditación, de cooperación, de intercambios, de información, y también tenemos una función de servicio específico orientada a la comunidad española residente en los países. Se trata de unos organismos que están integrados en la administración española y que están regulados por ley y por un decreto que establece su desarrollo, sus funciones y la provisión de nombramientos de las personas que estamos aquí destinadas. Originalmente estábamos dependiendo del antiguo Ministerio, ha habido muchas variaciones, pero del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Ministerio de Empleo y Asuntos Sociales. Desde hace un par de años dependemos orgánicamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social, pero funcionalmente dependemos tanto de este como del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Y todo ello también sin perjuicio de la dependencia jerárquica del jefe de misión del embajador de España en Canadá. La oficina, no todos los países tienen oficinas, o no todas las misiones diplomáticas españolas tienen oficinas laborales o consejerías de trabajo. Solamente aquellos países en donde existen colonias o comunidades de españoles residentes de cierta envergadura o en donde se trata, en algún caso, de países de procedencia de donde son los emigrantes que vienen a España,
tienen o cuentan con estas unidades. En total son 27 en el mundo, aunque algunas de ellas tienen acreditación en varios países, ¿no? Por ejemplo, la de Argentina tiene acreditación en Paraguay, la de Venezuela tiene acreditación en Colombia y en Santo Domingo, etc. En concreto, la consejería en Canadá tiene una gran tradición y se constituyó en los años 60, cuando llegaron las primeras cortes de migrantes españoles en aquella época. Hubo un momento en que, sin ser tan pujante, la comunidad española en Canadá, como en otros países europeos o en países latinoamericanos, sin embargo, llegó en algún momento a tener más de 50.000 personas residentes aquí en Canadá. Hoy por hoy el porcentaje es mucho menor. A primeros del siglo, en los años 90 y a primeros del siglo XX, el número de españoles que oficialmente estaban inscritos en el registro consular bajó a 10.000, pero en los tiempos presentes está otra vez subiendo y ya actualmente solo registrados, porque probablemente sin registrar haya bastantes más, pero hay más de 20.000 españoles en Canadá residiendo temporal o permanentemente inscritos en el registro consular. Se concentra fundamentalmente en el área de Toronto, de Montreal, pero en los tiempos recientes se está también notando un incremento paulatino de residentes en la costa oeste, en el área de Vancouver. También en la zona de Alberta, en donde la actividad de empresas españolas también se ha desarrollado durante la última década. En definitiva, se trata de una unidad que, por lo tanto, tiene cierta tradición en la embajada. Nosotros, de hecho, físicamente estamos ubicados en el mismo edificio que la Embajada de España, en Ottawa, y tenemos bastante relación con tanto la oficina consular en nuestra embajada como con los consulados generales, puesto que aquella parte de nuestra función relacionada con la comunidad española, con los residentes españoles en Canadá, está bastante relacionada muchas veces con las funciones consulares y tenemos mucha relación, aunque las competencias no sean las mismas, pero tenemos mucha relación y colaboramos, y yo agradezco mucho la colaboración que hemos recibido en muchas ocasiones de los cónsules generales y de sus equipos en Toronto y en Montreal, y por supuesto la relación magnífica que tengo con el jefe de la oficina consular en Ottawa, en donde muchas veces, además coincide que tenemos despachos cercanos, en donde muchas veces pues despachamos con habitualidad. Así pues, estas funciones, en la diapositiva se puede ver cuáles son las funciones que hacemos relacionadas, por una parte, asistiendo a los residentes españoles en materias laborales, orientarles y, en su caso, ayudarles en sus gestiones en relación con las pensiones de seguridad social y otras prestaciones. También difundimos, damos a conocer la existencia de prestaciones asistenciales, programas de ayudas y subvenciones para diversos supuestos, en los que luego entraremos un poquito más en detalle. Apoyamos también en los supuestos de retorno, por supuesto informando de los detalles y sobre todo participamos en la gestión de la adveración de los documentos necesarios para la obtención del certificado de migrante retornado. También apoyamos la canalización de los flujos de inmigrantes extranjeros hacia España. Eso es algo que no se hace en Canadá, pero, por ejemplo, la consejería en Senegal es la tarea fundamental que tiene que hacer. En la medida de nuestras posibilidades, fomentamos acciones para facilitar a la comunidad española la búsqueda de empleo en los países de acreditación o también de personas interesadas en emigrar a Canadá y que, por ejemplo, reciben ofertas y quieren tener la veracidad de que la oferta de trabajo es auténtica o no sea un fake. Luego, por otro lado, también tenemos unas funciones informativas para la administración española. Somos una suerte de antena en el que tenemos una información de primera mano de cuál es la legislación y cuáles son las inquietudes de los países de acreditación, pues por ejemplo en materias migratorias, en materias de seguridad social, etcétera. Y del mismo modo, es algo recíproco, si nuestros contactos o nuestras contrapartes en la administración canadiense, con la que tenemos también contactos, pues nos solicitan alguna información sobre las áreas de nuestra competencia en España, por ejemplo, recientemente sobre los flujos migratorios en España o las novedades en materia de seguridad social o las reformas, pues
tenemos esa función un poco de enlace y un poco de captación de información para que, pues para tener en cuenta a la hora, por ejemplo, de elaborar reformas en España, pues los precedentes o los antecedentes que pueda haber en este país, ¿no? Y todo ello está relacionado con una función de relación institucional con las autoridades y asociaciones patronales, sindicales, y con otras instituciones del país de acreditación y, como no, también con los representantes de los españoles, con los miembros del Consejo de Residentes Españoles en Canadá, con las asociaciones de españoles que se están aquí constituidas, pues para mantener los lazos del vínculo con nuestro país de origen, y que son pues una suerte de, para mí desde luego es un privilegio y un honor poder tener esta función de representación de mi país en un país tan importante como es Canadá. En concreto, ¿qué servicios prestamos o podemos prestar a la ciudadanía española desde la Consejería? Podemos resumirlos, con independencia de que a continuación lo vamos a elaborar de una manera un poco más detallada. Por una parte, servicios de información a la ciudadanía española residente, de colaboración en la gestión de prestaciones de la Seguridad Social, de la gestión de prestaciones asistenciales en situaciones de necesidad o de apoyo a la comunidad española en distintas materias, vinculada con esto también el apoyo a las asociaciones, a las federaciones y confederaciones de asociaciones de españoles, tanto desde un punto de vista institucional como, por ejemplo, participando, presidiendo o formando parte pues, de las actividades a las que nos invitan pues, para darles, si acaso, un realce o una manifestación de la presencia de un miembro de la Administración española en ellas, o simplemente dando cobertura a través de la gestión de determinados programas de subvenciones para sufragar parte del coste de los servicios o de los proyectos de estas asociaciones, ¿no? Y finalmente, lo que estábamos comentando, relacionados con el retorno a España del inmigrante. Justo al principio de mi mandato se produjo se aprobó un plan de retorno del inmigrante hacia España que, sin embargo, las circunstancias derivadas de la pandemia han impedido que se hayan podido desarrollar todas las medidas que en ese programa muy ambicioso se habían establecido. ¿Cómo actuamos o cómo realizamos estas actuaciones? Aquí en Canadá, a diferencia de por lo que ocurre, por ejemplo, en consejerías en Latinoamérica o en Alemania, en donde además de la sede principal existen oficinas repartidas a lo largo de la geografía del país, en Canadá, sin embargo, por la propia dimensión de la comunidad, que proporcionalmente es menor que por ejemplo, la comunidad española en Argentina o en Venezuela o en la propia Alemania, pues se realiza fundamentalmente desde nuestra sede, ¿no? La información genérica la realizamos a través de la página web de la Consejería, que nos hemos esforzado, sobre todo en esta época de la pandemia, nos hemos esforzado y seguimos en ello, en actualizar la información que consta allí y que en estos momentos, salvo alguna parte muy concreta relacionada con la educación, está bastante al día, está prácticamente al día. También a lo largo del 2020 hemos sacado la que denominamos web de empleo, que es una web en donde fundamentalmente está orientada a personas que, estando fuera de Canadá o que están recién llegadas, quieren conocer un poco los detalles de la normativa laboral canadiense, de los sistemas de seguridad canadienses y demás. Y en ella lo que hacemos es ofrecer una información general, no excesivamente profunda, pero yo creo que genérica y divulgativa, en castellano, para que se constituya en un primer paso que aquellas personas interesadas en cómo es Canadá, cuáles son las dificultades para una posible migración, cuáles son los requisitos que se necesitan para ejercer determinadas profesiones, cuáles son los distintos o las formas más importantes para obtener los permisos de residencia, etcétera, puedan tener un primer filtro, un primer paso de conocimiento de ello. Esta web de empleo además tiene numerosos enlaces a las páginas web de las autoridades canadienses, en donde ya se
puede tener una información mucho más precisa y concreta, ahora sí en inglés o francés, sobre el objeto de su consulta. Por otra parte, tenemos desde hace poco tiempo perfiles institucionales en Facebook y en Twitter, en donde fundamentalmente los utilizamos para divulgar también por lo menos en esta primera etapa, para divulgar nuestra actividad, las novedades en cuestiones regulatorias relacionadas con la seguridad social, sobre todo con la pandemia. Las utilizamos para difundir las noticias relacionadas con determinados trámites que se suspenden como consecuencia de las dificultades de gestión derivadas precisamente de la pandemia o de otras circunstancias que puedan ir surgiendo de manera sobrevenida, ¿no? También tenemos una atención personalizada de naturaleza presencial. Lo que ocurre es que somos conscientes de que escasamente el 10% de la comunidad española en Canadá está en el área de influencia de donde tenemos la sede, en Ottawa. La asistencia telefónica es también uno de los elementos más importantes. Precisamente las dificultades derivadas del trabajo telemático nos plantearon un reto a la hora de realizar esta asistencia telefónica, porque por las peculiaridades de nuestra centralita y del funcionamiento de la misma, los desvíos telefónicos eran complejos, ¿no? Para poder superar estas limitaciones hemos dado de alta una línea móvil, de manera que tenemos dos teléfonos, por así decirlo, de asistencia que desde hace ya varios meses funcionan de manera completamente complementaria. Uno, la línea fija, que tiene diversos terminales y que cuando estemos otra vez trabajando todos al 100% en la sede, pues funcionará como funcionaba antes con cierta normalidad. Y a mayores tenemos un teléfono, digamos, de guardia, que es una línea móvil que también se ofrece el mismo servicio porque lo atienden las mismas personas que están dedicadas a la atención al público. De todas maneras, quizá la forma más útil de relacionarse con la consejería es el correo electrónico. El correo canada@mites.gov.es es nuestro correo electrónico genérico y ahí se puede hacer cualquier tipo de consulta. Nosotros contestamos normalmente en menos de 48, 72 horas, muchas veces contestamos de manera automática, pero tenemos dentro de nuestra carta de servicio tenemos un objetivo de no tardar más de 2 días en resolver las consultas. Hay veces que la consulta es muy sencilla y además de las que tenemos a lo mejor preparadas, y se puede contestar a vuelta de correo siempre que tengamos la capacidad operativa de poder realizarlo en ese momento. Pero hay ocasiones que la verdad es que las circunstancias que se plantean y las dudas que se plantean por las personas que están aquí en el extranjero, sobre todo relacionadas con la jubilación o con determinadas prestaciones o demás, pues tienen cierta complejidad y no siempre hay muchísima variedad de asuntos que nos llegan y a veces pues tenemos que estudiarlas o tenemos que hacer alguna consulta con Madrid para poder resolverlas. Pero en general es hoy por hoy, sobre todo ahora con los tiempos de pandemia, en donde todos estamos trabajando desde nuestros domicilios, la mejor manera es comunicarse a través del correo electrónico. Dicho lo cual, continuamos con lo que son las prestaciones concretas y las gestiones concretas que realizamos, ¿no? Quizá una de las áreas más importantes en este sentido sea la gestión de prestaciones realizadas con el sistema de seguridad social. Entre España y Canadá existe un convenio bilateral de seguridad social que permite que los tiempos de trabajo realizados en ambos países pues sean tenidos en cuenta a la hora de totalizar los periodos de carencia necesarios para percibir pensiones en el Canada Pension Plan y en el Old Age, a efectos de cómputo de años para conseguir la prestación y de la determinación de la cuantía, y también del mismo modo en la Seguridad Social Española para poder conseguir tener los periodos de carencia necesarios para tener las prestaciones, haciéndose cálculos en cada uno de los servicios de salud, de los servicios de seguridad social, el canadiense y el español, con arreglo a los tiempos de cotización efectivamente realizados en cada uno de los países. Es decir,
En función de este convenio bilateral, las personas que hayan estado trabajando en España y que hayan estado trabajando en Canadá van a poder pedir, si reúnen los requisitos de carencia, unidos ambos periodos de cotización en España y Canadá, la pensión en Canadá y la pensión en España. En España podrán pedir la pensión al INS o al ISM en función de que sean del régimen general o que sean del régimen especial del mar o del régimen de autónomos, eso también sería válido. Y en Canadá pueden pedir las dos, pueden optar al Canada Pension Plan o pueden al OLEDGE. Hay un problema en Quebec porque de momento, a día de hoy, aunque el convenio se está revisando, pero a día de hoy el Quebec Pension Plan no está incluido dentro de lo que es el convenio. Ello hace que aunque la consejería no tiene el carácter de órgano de enlace en el convenio, sin embargo, el Real Decreto que regula nuestro funcionamiento establece que sí somos un órgano colaborador de las entidades gestoras para la gestión de las prestaciones. Y en cierto modo somos una especie, por una parte, de buzón y por otra parte, una especie de impulsor de las solicitudes y de los expedientes cuando surgen problemas. Y también canalizamos la resolución de incidencias que se producen sobre todo cuando ya se ha reconocido la pensión en la fase del momento del pago de la misma y la acreditación de los requisitos para seguir percibiéndola, que fundamentalmente es la acreditación de vivencia. Para ello, y quizás sea esta la actividad recurrente que tiene una mayor intensidad y mayor importancia, emitimos los certificados de comparecencia para el mantenimiento de las pensiones de seguridad social y canalizamos las fe debidas que realizan a estos efectos los consulados. Los pensionistas que viven en el extranjero tienen que acreditar ante la Administración española todos los años que siguen viviendo. Si dentro de los 3 primeros meses, que ahora se ha alargado hasta los 6 por la pandemia, no acreditan esa vivencia, la pensión inicialmente se suspende y al cabo de un tiempo termina por extinguirse. Esta acreditación de vivencia se puede hacer a través de las fe debidas o ante los consulados o a través de las comparecencias ante las consejerías. Y estas comparecencias, ahora precisamente con la pandemia, que tuvimos que hacer un operativo especial porque el correo postal no funcionaba bien y se perdieron muchos de los documentos que habían mandado a España, hemos empezado a hacerlas de manera telemática. Entonces, es una actividad que nos comporta un operativo. El operativo lo iniciamos ya en el mes de noviembre, mandando una carta a todos los pensionistas que tenemos en nuestra base de datos, en donde pues aprovechamos para felicitarles las fiestas, pero les recordamos que tienen ese deber, esa obligación, y les explicamos todos los procedimientos que tienen que hacer con nosotros para facilitárselo y demás, ¿no? Y a lo largo de los 3 primeros meses, pues hacemos pues todas las que hay que hacer, o todos los que quieren hacerla a través de nosotros, porque hay quien tiene ya la costumbre de mandar los papeles directamente a su dirección provincial y lo siguen haciendo así porque lo han hecho así toda la vida y perfectamente. En Canadá actualmente hay, antes de la pandemia había casi 1.200 pensionistas, ahora hemos perdido algunos, tendremos unos 1.100 pensionistas, que, bueno, sin ser un número exagerado, sin embargo, sí que genera una cierta carga de trabajo. También gestionamos, es una prestación distinta, un funcionamiento totalmente distinto, solicitudes de prestación derivadas de nacimiento o adopción de hijos y alberación de documentos justificativos de situaciones de IT para españoles que están residiendo en Canadá, pero que trabajan para empresas españolas. Cada vez la vinculación, sobre todo con la entrada en vigor del CETA entre Canadá y la Unión Europea, ha hecho que haya una profundización de las relaciones comerciales entre Canadá y España. Eso es una doble dirección. Hay muchas empresas canadienses que están desembarcando y están adquiriendo empresas y teniendo actividad en España, pero también hay empresas españolas, sobre todo el sector de la ingeniería, de las infraestructuras y alguna tecnológica y Repsol, por ejemplo, también, de la energía, que están entrando a participar en la economía canadiense. Y si bien lo cierto es que normalmente contratan personal local,
pero en determinados estadios de los proyectos pues se traen a sus propios equipos desde España y durante a lo mejor 1 año, 2 años los trabajadores, manteniendo su vinculación y su contrato laboral de origen bajo legislación española, están prestando servicios como desplazados en Canadá. Entonces, si surgen alguna de estas situaciones de que tienen un hijo o adoptan un niño o se encuentran en situación de incapacidad temporal, pues el organismo de enlace para facilitar la gestión con el Instituto Nacional de Seguridad Social en España, pues somos nosotros. Muchas de las gestiones las hacen los departamentos de recursos humanos de estas empresas, que suelen ser grandes empresas directamente ubicados en España, pero en alguna ocasión somos nosotros los que realizamos la canalización de la gestión y, sobre todo, en el caso de las incapacidades temporales, es necesario aseverar que la documentación canadiense que justifica la existencia de la causa de la baja es válida a los efectos del derecho español, ¿no? Todo ello con plenas garantías del derecho a la privacidad de los individuos. En cuanto a la recuperación de las prestaciones suspendidas, tiene que ver precisamente con esa ausencia de la presentación de la acreditación de evidencia. Si esto se produce, lo recomendable para el pensionista afectado es que se ponga en contacto con nosotros y nos lo cuente, nos lo diga, nos dé los datos y nosotros, a través de la solicitud y todo eso, nosotros ya le informaríamos cómo tendría que hacerlo de manera concreta, y nosotros nos ponemos en contacto con los servicios centrales del INS para explicar que la persona está viva, que remitimos el certificado de comparecencia y demás, y de esa manera se recupera la prestación. En este sentido, tanto en relación con lo anterior y con esto, hemos de señalar que desde hace algunos años, y una vez que superemos el dichoso ataque informático, nosotros estamos comunicados con los servicios centrales del INSI y los servicios provinciales a través de una aplicación informática, una aplicación de telecomunicaciones que nos permite remitir documentos electrónicos con todas las certificaciones y con todas las firmas electrónicas de autenticidad y trazabilidad, que permite que se puedan presentar escritos en la consejería y que esos escritos sea como si se presentaran en el ministerio. Todavía no tenemos la consideración de registro auxiliar del ministerio, puesto que por una cuestión de recursos humanos no tenemos las personas suficientes como para gestionar una unidad que hemos calculado que, si se crea, podría tener un volumen de trabajo bastante importante. Pero para estas prestaciones concretas y para estas situaciones concretas hacemos el servicio como si lo fuéramos. También, por otra parte, gestionamos la constitución y la suscripción de convenios especiales de seguridad social para inmigrantes y para hijos de inmigrantes. Existen diversos supuestos en donde a una persona le puede interesar tener un convenio especial con la seguridad social. Por ejemplo, cuando su estancia en Canadá es como cónyuge de una persona desplazada o de una persona que ha venido a emigrar, pero no se sabe muy bien si se va a quedar durante un periodo muy largo en Canadá, si es solamente una etapa de 1 año, 2 años, 3 años, la suscripción de un convenio especial con la Tesorería General de la Seguridad Social durante el año siguiente a que haya dejado de trabajar, garantizará, realizando las aportaciones correspondientes que en cada caso procedan, garantizará que no pierda periodo de carencia a los efectos de que cuando retorne a España y vuelva a continuar con su actividad profesional pueda posteriormente tener la carencia completa para tener el 100% de la base reguladora. Este es un convenio que para determinados supuestos de emigrante pueden ser, o de desplazados, pueden ser de cierto interés. Y luego hay otro convenio especial que está específico ya para inmigrantes y para hijos de inmigrantes que lo que quieren es tienen en su futuro lejano la vocación de retornar a España como pensionistas. Esto es perfectamente compatible con tener la pensión canadiense y tal, pero a lo mejor no se han tenido cotizaciones suficientes en España para poder beneficiarse del convenio bilateral. Es necesario al menos haber cotizado 1 año completo en España para poder beneficiarse del convenio bilateral. Estos convenios especiales para inmigrantes pueden suplir esos meses o esos que falten para cumplir el año y pueden también
de manera más prolongada, prever una carrera de cotización para, en la previsión de regresar a España, poder hacerlo. Esto lo pueden hacer tanto los emigrantes nacidos en España como los hijos que hayan nacido en el extranjero de estos emigrantes. Recientemente, por ejemplo, hemos hecho un convenio especial de estas características para una persona que no había llegado a nacer en España, pero que él desea, cuando se jubile, retornar, en cierto modo, no deja de ser un retorno desde nuestro punto de vista, a España para establecerse allí. Le consideró pertinente tener suscribir este convenio, y es un convenio específico con una regulación específica diferente de la anterior y con unas cotizaciones también en general inferiores. Y luego tenemos otras gestiones relacionadas, que es desde compulsa de documentos, solicitudes de vidas laborales, recepción de solicitudes para su remisión electrónica a España, reclamaciones, reclamaciones previas a la vía laboral, etcétera. Algunas de ellas, por ejemplo, las solicitudes de vidas laborales y tal, muchas de ellas son gestiones que se pueden realizar, eso a lo mejor podría ser objeto de otra charla distinta, a través de la sede electrónica del Instituto Nacional de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social. Como regla general, es necesario tener certificado digital para poder acceder a estos servicios, pero recientemente, y de hecho precisamente esta mañana en Facebook lo he colgado para divulgarlo, el INS ha establecido un catálogo de diversas gestiones que se pueden realizar ante el INS sin necesidad de tener certificado digital. No sé si tienen una generación de usuario y contraseña o cuál es el procedimiento que utilizan. Tengo que entrar un poco en el detalle para conocerlo, pero eso está ya posibilitado y es importante. Si tienen interés, el enlace está en la página de Facebook de la Consejería, en el post que he puesto esta mañana. Y continuando con esto, en materia de desempleo, estamos... bueno, ya a esto del convenio bilateral ya he hecho referencia anteriormente. Aquí normalmente lo que hacemos, sobre todo en algunos casos, es dar soporte a los ciudadanos españoles. Service Ontario International Operations funciona si nos quejamos de cómo funcionamos con la administración española, pues la verdad es que es interesante también poder ver cómo funcionan en otros sitios. Y en muchas ocasiones se producen retrasos y nosotros intentamos acceder a nuestros compañeros de Service Canadá para ver en qué situación de tramitación se encuentran los expedientes. La tramitación de los expedientes derivados de convenio bilateral es muy compleja. Por una parte, como son dos prestaciones, pero luego es necesario tener confirmación de los certificados de cotizaciones de los dos países. Entonces, cuando se comienza, la solicitud se tiene que realizar en función de dónde tenga el domicilio la persona que lo solicita. Si la persona está residiendo en Canadá, tiene que hacerlo necesariamente ante Service Canada International Operations. Y si está residiendo en España, con independencia de cuál sea el porcentaje mayor de cotizaciones, tiene que hacerlo a través del INS o del ISM si se trata de una persona que ha cotizado en España en el régimen general, en el régimen especial de trabajadores. Pero si no, tanto para autónomos como para régimen general es el INS. Entonces, en el inicio del procedimiento, lo primero que tiene que hacer tanto Service Canada como el INS es solicitar a la contraparte, a la administración española o a la administración canadiense, el certificado de lo que se ha cotizado allí. Y eso se tiene que hacer por conductos oficiales. De manera, hoy por hoy todavía no están habilitadas pasarelas electrónicas para realizar de manera telemática estas solicitudes de información. Se tiene que hacer por correo postal. Y desgraciadamente ni Correos ni Canada Post pues funcionan pues con la celeridad que funciona una red informática. Y llevan semanas, muchas veces, la simple solicitud de la documentación, y ello hace que se acumulen unos retrasos con otros, con lo que a lo mejor pues tardan meses o, en algunos casos, años, desgraciadamente,
desde que se solicita la prestación hasta que se produce la resolución de la misma. Bueno, nosotros en determinados casos podemos acceder tanto a la gestión en España como a la gestión en el INS, y al menos lo que podemos hacer, si no influir en que se adelanten los plazos, que yo creo que eso no es posible, sí tener informada a la persona exactamente de qué momento de la tramitación se puede encontrar cada asunto. Y de hecho, como en alguna ocasión ha sucedido, si el retraso en la gestión del expediente puede dar lugar a una situación de necesidad, tenemos, como explicaré después, herramientas suficientes para poder articular una ayuda temporal hasta que se resuelve el expediente. Vale. Más cuestiones. En materia de desempleo, sobre todo, nosotros nos referimos a las prestaciones de desempleo en derecho español, en el ámbito español, no lógicamente aquí en Canadá, con independencia de que en nuestra web de empleo, y si nos hacen consultas, en la medida de lo posible informamos en castellano de los derechos de los trabajadores españoles que se encuentran aquí, ¿no? Pero fundamentalmente nuestra actuación está orientada a aquellos españoles que pretenden retornar, y los españoles que retornan a nuestro país después de haber tenido la condición de emigrante tienen derecho o bien a prestaciones de desempleo contributivas, si antes de marcharse hubieran cotizado al desempleo y no hubieran llegado nunca a disfrutarlas. Tienen también derecho a prestaciones no contributivas de desempleo, simplemente por el hecho de haber acreditado que han estado residiendo y trabajando aquí en Canadá. Son de distinta naturaleza, y eso también pues nosotros informamos sobre las distintas posibilidades, y tramitamos también un documento esencial para ello, que es la adveración de los periodos cotizados en Canadá como trabajador, o bien como autónomo o bien como trabajador por cuenta ajena. Los ROE y demás documentos. Entonces nosotros, bien a instancia del propio interesado, bien a instancias de las subdelegaciones del gobierno, que son las que gestionan el reconocimiento de estos certificados de emigrante retornado, pues adveramos los documentos canadienses que son necesarios para justificar esta situación. También en materia de asistencia sanitaria realizamos información y en algunos casos gestión. El problema de la asistencia sanitaria para los españoles residentes en Canadá durante sus viajes temporales o sus vacaciones en España es una cuestión compleja, y es una de las tradicionales reivindicaciones que han tenido los consejos de residentes españoles en Canadá ante las autoridades españolas. Desde el año 2010-2011 aproximadamente, el hecho de que el sistema de bienestar canadiense tenga un mecanismo de los programas out of country, que en virtud de los cuales se produce un reembolso de una parte, la verdad es que muy pequeña, de los gastos sanitarios realizados en el extranjero, ha justificado que por el INS se considere que no se cumplen los requisitos para que los españoles residentes en Canadá puedan tener derecho a esa asistencia sanitaria durante sus desplazamientos temporales a España. Es algo que estamos intentando que se produzca un cambio de criterio. En algunos casos, por ejemplo, en Brasil y en Estados Unidos, con situaciones relativamente, no iguales, pero con ciertas semejanzas, pues a ver si se ha conseguido cambiar el criterio, pero en Canadá todavía estamos en ello. Es cierto que cuando en Ontario se suprimió el programa Out of Country a primeros del año 2020, pues nosotros consideramos que era una oportunidad que aprovechamos y hicimos una serie de gestiones ante el Ministerio de Sanidad de Ontario, y conseguimos que expidieran el documento que es necesario, que es el certificado de no exportabilidad de la prestación de asistencia sanitaria. Y en virtud de que nos daban esos certificados, nosotros gestionábamos y tramitábamos ante el INS el reconocimiento de derecho a esa asistencia sanitaria. Pero una sentencia del Tribunal de Justicia de Ontario ha tumbado esa anulación del programa Out of Country, y paradójicamente a los residentes españoles en Canadá nos ha perjudicado esa anulación, porque mientras que el programa Out of Country puede subvencionar o reembolsar pues,
10 al 15% del coste ordinario de una asistencia sanitaria conforme a los precios públicos que tienen los hospitales públicos españoles. Sin embargo, el reconocimiento al derecho a la asistencia sanitaria durante el desplazamiento temporal suponía la sufragación completa de cualquier asistencia sanitaria que pudiera necesitar durante ese periodo de tiempo el residente español en Canadá que está desplazado a España momentáneamente. Bueno, es una cuestión en la que nosotros sobre todo hacemos más un trabajo, no tanto de gestión, aunque lo hemos hecho durante el breve tiempo que estuvo abierta la ventana de oportunidad, pudimos gestionar aproximadamente una docena de reconocimientos del derecho, aunque luego la pandemia, como forzó el cierre de fronteras, pues ha generado este cambio de la situación. Bueno, aquí explicamos un poco lo que es en esta diapositiva, lo que es el mecanismo de la gestión, los requisitos. Para cualquiera que tenga más dudas y que quiera tener alguna aclaración más al respecto, por supuesto, estamos a su disposición para llevar alguna consulta. Seguimos con esta cuestión. No, es que no quiero entrar un poquito en tanto detalle porque hoy por hoy es una actividad que no podemos gestionar. Las prestaciones asistenciales. A lo largo de la charla he mencionado en varias ocasiones la posibilidad de que la Consejería tramite prestaciones de esta naturaleza. El artículo 19 del Estatuto de la Ciudadanía Española en el Exterior prevé una serie de programas de asistencia a favor de los inmigrantes españoles en situación de necesidad. No tienen carácter de prestación de seguridad social, tienen carácter de subvención, por eso se explican por separado. Son tres categorías distintas. La prestación por razón de necesidad, que pueden ser prestaciones de ancianidad, por incapacidad y de asistencia sanitaria, la prestación a favor de los hijos de la guerra y las ayudas asistenciales extraordinarias destinadas a paliar la situación derivada de la carencia de recursos de los españoles en el exterior y de los familiares a su cargo. Canadá tiene un sistema de protección social bastante desarrollado, comparado con muchos otros y perfectamente homologable al sistema español. Por lo tanto, la prestación por razón de necesidad inicial, las de ancianidad, incapacidad y de asistencia sanitaria, están orientadas sobre todo a países que residen o a españoles que residen en países sin sólidos programas de protección social. Fundamentalmente en Latinoamérica es donde más importancia tiene. Por lo tanto, esa prestación no la gestionamos aquí en Canadá. La prestación a favor de los hijos de la guerra tiene por objeto todos aquellos niños que salieron entre el 18 de julio del 36 y el abril de 1939, incluso un poquito más adelante, pero vamos, más o menos la ventana de salida es esa, y que como consecuencia de las circunstancias del exilio tuvieron que realizar toda su vida fuera de España. Se instituyó esta prestación en el año 2004, sobre todo a raíz de la difícil situación en la que se encontraban los niños de la guerra que habían salido hacia Rusia y que luego ya se quedaron hacia la antigua Unión Soviética y que luego se quedaron allí. Pero posteriormente se fue extendiendo a muchos otros menores que salieron de España en aquel momento y que terminaron en Latinoamérica y en otros lugares. En estos momentos aquí en Canadá tenemos 2 personas bajo esta situación. Ha habido más, pero lógicamente también se trata de una situación que el propio ámbito temporal hace que vaya reduciéndose el número de posibles beneficiarios de esta prestación. Quizá la ayuda que nosotros sí que gestionamos en algunas ocasiones, porque afortunadamente, bien porque no es muy conocida, bien porque las circunstancias de la mayor parte de los miembros de la comunidad española en Canadá no lo exige, son las ayudas asistenciales extraordinarias destinadas a paliar la situación derivada de carencia de recursos de los españoles. Estas ayudas extraordinarias están orientadas a personas con un nivel de ingresos realmente muy bajo,
El cálculo del nivel de ingresos viene también determinado por el número de personas que están agrupadas en la unidad familiar y tienen una cierta prioridad las ayudas de mujeres que se encuentran en situación de violencia de género, también las ayudas de trabajadores que se encuentran en situación de explotación laboral y que tengan necesidad o que tengan que sufragar gastos para mantener pleitos contra sus empleadores, para poder defender sus derechos. Y también las ayudas que esto quizá en Canadá no hace falta tanto, pero en Estados Unidos son bastante necesarias en ocasiones, para sufragar gastos de asistencia sanitaria que con el nivel de ingresos ordinario no se puede hacer frente a ello. Son supuestos en donde es necesario que se realice un informe social de la situación, hay una serie de requisitos objetivos, hay que cumplirlos, nosotros lo valoramos. Afortunadamente, como he dicho, aquí en Canadá no se dan demasiados casos. Nosotros intentamos, es una actividad que aquí sí que solemos gestionarla de manera muy relacionada con los consulados generales, porque normalmente es a los consulados generales en donde son los primeros que tienen conocimiento de estas situaciones un poco delicadas. También a través de las asociaciones o de los consejos de residentes nos han llegado también en algunos casos alguna persona necesitada que se ha acercado a la asociación y que ha sido la asociación la que ha canalizado la ayuda. Nosotros divulgamos a través de estas sesiones informativas como esta de ahora que en determinadas circunstancias, si se encuentran en una situación extraordinaria, pues se puede, la consejería puede valorar y en algunos casos se puede ayudar. No es que se reconozcan todas las que se solicitan, porque es necesario que se cumplan con los requisitos, pero si alguien tiene interés o se encuentra en una situación delicada, puede solicitarnos una información más concreta al respecto, ¿no? Nosotros tramitamos las solicitudes de ayuda, instruimos los expedientes y en función de la cuantía de la ayuda lo resuelve bien la Dirección General de Migraciones en España o bien directamente tengo yo competencia hasta determinado importe para resolverlas. Bueno, aquí es un poco lo que hemos hecho referencia, asistencia sanitaria, asistencia jurídica, procedimientos sociolaborales, también en procedimientos civiles de separaciones, divorcio, reclamación de alimentos para los hijos y tal. En ningún caso, la cláusula de salvaguardia, se sufragarán con estas subvenciones procesos laborales o de seguridad social iniciados contra las instituciones españolas. Los beneficiarios, ya lo hemos dicho, son los españoles residentes en el exterior y trabajadores españoles desplazados temporalmente que se encuentran en situación de necesidad, y también hemos hecho ya referencia antes a la situación de violencia de género. Lo de los beneficiarios de los niños de la guerra ya lo hemos también hecho una referencia. Y es que ¿qué otras funciones tenemos? Las de apoyo a las asociaciones. La verdad es que las asociaciones han sido la columna vertebral y los clubes españoles durante muchísimos años, sobre todo durante todas las cortes de emigrantes que llegaron a los diversos países de recepción de la inmigración española, han sido la forma en la que se ha mantenido el cordón umbilical entre los emigrantes y sus regiones de origen, ¿no? y en definitiva con nuestro país, ¿no? El Casal Catalán, el Club de Españoles en Montreal, la Casa Gallega, en los distintos sitios en donde está ubicado, el Club Español de Winnipeg, son sitios que de una manera tradicional han mantenido la llama viva de la españolidad de las personas que llevan aquí no 1, ni 2, ni 5 años, sino auténticamente muchos de ellos llevan toda una vida, llevan 40 o 50 años ya residiendo en Canadá. Y ello hace que se mantenga todavía el contacto con España en mayor o menor medida, pues por ejemplo, incluso pues, viendo los partidos de fútbol todos juntos y demás, ¿no?
Por eso la Administración española tiene programas de ayuda a las asociaciones que tienen distintos ámbitos, ¿no? Desde el funcionamiento, el mantenimiento de las sedes, proyectos concretos a favor de los jóvenes, a favor de los mayores y tal, ¿no? En algunos casos programas de comunicación, etc. Estos son programas que se convocan anualmente. No siempre, no todos los años se convocan todos. Por ejemplo, este año, quizá debido a la pandemia, hay algunos programas de jóvenes y de mayores y de comunicación que comportan la realización de actividades que ahora se ven limitadas por las limitaciones de movilidad y de contacto y de distancia social que están imperando en todas partes, pues es posible que no se han convocado. Se han potenciado, si acaso, las dotaciones presupuestarias de los programas de ayudas para situaciones de necesidad, sobre todo en países con sistemas de seguridad social menos potentes que el nuestro. Bueno, aquí en esta diapositiva se hace una referencia a la regulación. Todo esto se trata de programas que están regulados normativamente. También existen una serie de criterios bastante estrictos. Estas subvenciones luego son supervisadas por la intervención. Las cantidades que se entregan es necesario luego acreditar que se han destinado a la finalidad para la cual se concedieron, si no, pues no se pueden participar en programas ulteriores y existen otros inconvenientes como consecuencia de no haber cumplido con todos los requisitos, ¿no? Aquí estamos haciendo también una referencia a los distintos programas que se hacen, etcétera, que bueno, pues quizá en otros casos podemos entrar en detalle, si acaso en un monográfico sobre esta cuestión, ¿no? La información y asesoramiento. Con esto casi terminamos. Nosotros pues informamos sobre estos procedimientos y sobre la documentación necesaria para el reconocimiento a la prestación de desempleo, que ya lo hemos comentado anteriormente. También sobre programas de la Dirección General de Migraciones destinados a la población retornada. Ante la existencia de consultas concretas de personas interesadas en retornar, podemos realizar gestiones con los servicios correspondientes de las comunidades autónomas. En algunos casos, incluso con personas mayores, pues nos ponemos en contacto con los servicios sociales de la comunidad autónoma donde se vaya a retornar, por si es necesario pues, que vayan a una residencia o que si es destinatario o posible beneficiario o elegible para prestaciones del sistema de atención a la dependencia y tal, ¿no? También informamos sobre los trámites de homologación de los estudios profesionales para el ejercicio de la profesión en España, sobre todo en el caso de hijos de migrantes que están interesados en iniciar su trayectoria profesional, o sobre el establecimiento por cuenta propia en España, ¿no? Que también se puede dar profesionales que después de haber desarrollado aquí una trayectoria o empresarios autónomos pues que se quieren también establecer en España, pues nosotros hacemos un poco, en función de la consulta concreta que nos lleguen, resolvemos o atendemos la demanda de información y la canalizamos en su caso ante las unidades en España o enlazamos con servicios de comunidad autónoma o de nuestro ministerio o de otro en donde puedan tener la ayuda correspondiente. Existen diversas prestaciones a las que se puede tener derecho. Así está, por una parte, la prestación contributiva por desempleo. Si se cotizó por desempleo en España al menos 360 días dentro de los 6 años anteriores a la fecha de la emigración, se puede tener derecho a la prestación por desempleo a nivel contributivo. A estos efectos da lo mismo si el inicio de la emigración fue hace 5 que si fue hace 20 años. Bueno, sí, hace 20 años ya se estaba el sistema de desempleo tal y como está ahora. Entonces, siempre que el trabajador, antes de salir de España, no hubiera llegado a agotar sus prestaciones de desempleo, una vez que retorna a España, puede volver a solicitar dichas prestaciones de desempleo. Y la duración de la prestación se calculará de manera efectiva en función de lo que haya trabajado, igual que si le hubieran despedido o se hubiera encontrado en situación legal de desempleo el día que haya retornado de la emigración. El subsidio por desempleo para migrantes retornados es una prestación ya de carácter no contributiva. Para esto no hace falta tener cotizaciones en el sistema de desempleo español.
Simplemente hay que haber acreditado que se han estado trabajando al menos 12 meses durante los últimos 6 años en el país de destino, en este caso Canadá. Esta prestación es operativa tanto para los inmigrantes que han salido de España como para los hijos de los inmigrantes que sean españoles de origen, que aunque hayan nacido en Canadá, vayan a España. La figura es retornar a España, aunque no hayan ido nunca, pero una vez que vuelven que van a España, se considera que vuelven a España, porque son españoles. Entonces, en estos casos también, la primera vez que van, sí que tienen derecho a este subsidio. Distinto es el caso de, por ejemplo, un ciudadano español nacido aquí en Canadá que cuando tiene 20 años decide ir a trabajar a España, percibe o puede solicitar, si cumple los requisitos para ello, el subsidio por desempleo para migrantes retornados. Lo percibe, este subsidio tiene una duración de 6 meses, pero puede ser prorrogado hasta 18 meses. Pero una vez, después de haber estado 3 o 4 años, no le va bien o decide, por lo que sea, que quiere volver otra vez a Canadá y vuelve a Canadá y está unos años en Canadá. Y después de estar unos años en Canadá, decide volver a ir otra vez a España. Bueno, pues esta segunda vez que va a España ya no tendría derecho a volver a solicitar por segunda vez el subsidio de desempleo para migrantes retornados. Es una característica. No se da con las personas, con los inmigrantes españoles en Canadá, no es frecuente encontrarnos con esta situación, pero por ejemplo sí se da bastante con inmigrantes o hijos de inmigrantes en países latinoamericanos. La renta activa de inserción es también un subsidio para inmigrantes españoles mayores de 45 años. En estos casos el requisito de trabajo se reduce. No hace falta haber trabajado 12 meses en los últimos 6 años, sino tan solo 6 meses desde su última salida de España. Sería con esto tiempo suficiente para poder percibir esta renta activa de inserción para inmigrantes retornados. Sí que existen una serie de requisitos formales para solicitarlo. Es necesario solicitarlo en las 2 primeras semanas después de empadronarse y se tiene que inscribir en el Servicio Público de Empleo Estatal dentro de esos plazos como demandante de empleo, porque, como saben, la situación legal de desempleo comporta que la persona que queriendo y pudiendo trabajar, sin embargo, no encuentra trabajo. Si no se inscribe uno en el SEPE dentro de los plazos establecidos, se considera que esta persona no quiere trabajar y por lo tanto no se encuentra en situación legal de desempleo. Por lo tanto es importante cumplir con los procedimientos y con los plazos formales, ¿no? Después de la inscripción es cuando hay que solicitar el certificado de migrante retornado, que la entidad correspondiente para solicitarlo o para otorgarlo son las subdelegaciones del Gobierno en la provincia de residencia del emigrante retornado. Son estas subdelegaciones las que se ponen en contacto con nosotros de manera telemática para solicitar la adveración de los documentos canadienses que acreditan esos periodos de tiempo trabajados en Canadá y es necesario, como documentos necesarios son también la baja consular y tal, ¿no? Los documentos, la copia de los documentos de la Seguridad Social canadiense, el ROE, aquí pone RAE, pero es el ROE, etcétera. Como comenté antes, el Consejo de Ministros en el 2019 aprobó un plan de retorno a España que incluían hasta 50 medidas que pretendían fomentar el trabajo por cuenta propia, incentivar la investigación de los investigadores españoles que habían tenido que salir de España por no encontrar oportunidades para realizar sus proyectos. Estaba orientada a analizar y poder subvertir los obstáculos que se enfrentan los inmigrantes cuando pretenden regresar, sobre todo relacionados con la desconexión, con las redes de contactos para poder obtener empleo, la falta de información sobre cómo han cambiado las circunstancias. No es lo mismo haber emigrado hace 3 o 4 años, que los cambios son pocos, que a lo mejor haber estado 10 o 15 años fuera del país, en donde las cosas cambian una barbaridad y uno puede llegar a estar muy desubicado al retornar, ¿no? Bueno, pues ese era el plan
pero desgraciadamente las circunstancias que han acaecido durante estos últimos 2 años pues han impedido que se produzca esta situación. Y bueno, hasta aquí lo que ha sido la presentación. Ha sido un lujo tenerle aquí con nosotros. Muchas gracias. A lo mejor quizá lo que podemos hacer es recopilar todos los links de las cosas que ha estado hablando y se lo podemos enviar a todos los participantes. Yo estoy a su disposición. Si resulta que como consecuencia de esto, de la grabación, pues surge la demanda de hacer otro evento semejante, yo estoy a disposición de su plataforma, también de la Sociedad Española de British Columbia y, por supuesto, del Consejo de Españoles Residentes en Canadá de Toronto, para ampliar. Yo creo que es una de las funciones que tenemos encomendadas en la consejería. Tradicionalmente lo hacíamos a través de las muy gratificantes sesiones presenciales, en donde además pues luego tomábamos un pequeño ágape y podíamos intercambiar con consultas más personales y tal, que a lo mejor en este formato es más complicado realizar. Y bueno, estoy a su disposición para hacer otras sesiones más monotemáticas, más de la naturaleza que consideren pertinente. Lo podemos dejar aquí hasta la próxima. Muchas gracias. Fenomenal, un placer, muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego a todos y gracias a los asistentes por venir.